Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un video a ustedes donde podemos hablar a grandes rasgos sobre un estudio laboratorial que es muy útil y muy necesario conocerlo y dominarlo, se podría decir, en el área de la salud, carreras como enfermería, medicina, todas las carreras que estén involucradas con el área de la salud. Sí, es un estudio a la vez que lo podemos considerar de manera rutinaria, es un estudio laboratorial rutinario que se puede pedir cada vez que la necesitemos, porque según este laboratorio podemos valorar muchas enfermedades y para hacer un correcto diagnóstico del paciente. Sí, lo importante es dominarlo a este estudio laboratorial y que conozcamos sus características que presenta o las partes que presenta este estudio laboratorial. Sí, entonces, el hemograma también lo vamos a conocer como en realidad su verdadero nombre es hemograma completo. Se lo puede conocer como hemograma completo, pero cabe recalcar que también lo podemos encontrar con otros nombres a este estudio laboratorial que lo podemos conocer también como hematimetría. O tal vez lo van a encontrar también como biometría hemática. Ambos son lo mismo. Bueno, el hemograma completo, obviamente, vamos a poder estudiar tres porciones. Es decir, el hemograma completo, el verdadero hemograma completo, consta de tres partes. Un eritrograma, una leucograma y uno trombograma. Es decir, en este estudio laboratorial llamado hemograma, voy a poder estudiar tres tipos de series celulares. Tres series. Los eritrocitos, que lo vamos a estudiar, es la parte más importante que vamos a hablar en este video. Los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Es decir, son las tres series celulares que se estudia en un verdadero hemograma completo. Entonces, el video o el objetivo del video del día de hoy es hablar exactamente del eritrograma. ¿Sí? O la porción del hemograma del eritrograma, es decir, los glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos también se llaman rubicito, hematíe o eritrocito. ¿Sí? Es su nombre que tiene esta célula acá. Recordemos un poquito que el glóbulo rojo es una célula importante en nuestro organismo que tiene la característica de sobre todo transportar oxígeno a todo nuestro cuerpo. Sí, a cualquier parte de nuestro organismo. Esa es la función importante del glóbulo rojo. Es decir, entonces el hemograma que va a estudiar el eritrocito nos está valorando cómo está el oxígeno en todo nuestro organismo. O por lo menos cómo están funcionando los glóbulos rojos. Porque puedo tener mucha cantidad de glóbulos rojos, pero que no estén funcionando bien, igual va a bajar. Por eso es importante ver de una manera cualitativa y cuantitativa el estudio de las células o de cada una de estas células. Como les decía, entonces vamos a hacer una valoración. Va a ser una valoración de dos tipos, cualitativa y cuantitativa. ¿A qué se refiere? Cualitativa es como decir las cualidades de esa célula, es decir, si la célula se encuentra con su tamaño o su forma o morfología normal, si está funcionando bien, o sea, cualitativa es decir sus cualidades de la célula, es decir, si se encuentra la célula en unas características o generalidades correctas, como la morfología celular, etcétera. Mientras cuantitativa, como dice el nombre de cuantitativa, de cantidades, en otra palabra, decir cuántos glóbulos rojos generalmente yo tengo. Sí, o como de cualquier tipo de célula está acá. Por ejemplo, cuantitativa es la mayor parte del hemograma que cubre, es decir, esta parte es lo que generalmente demuestra nuestro hemograma completo. Y cualitativa, según los requerimientos, podemos implementar en un hemograma, es decir, aumentar esta característica de acá. Cualitativa, cómo está la célula. Cuantitativa, cantidad de celulares. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las partes del hemograma, la parte eritrograma, es decir, glóbulo rojo. Entonces, lo que podemos ver principalmente va a ser, primero, va a ser la cantidad de glóbulos rojos que va a tener el paciente. Por ejemplo, y que quede bien claro, colegas, es que la cantidad de glóbulos rojos va a ser de dos valores. En varón
y en mujer, porque no son iguales, y así lo vamos a tener los siguientes parámetros de la misma manera. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de los glóbulos rojos en varón y en mujer? También difiere, y esto que quede bien claro, porque según los valores de ustedes que su país o los libros que otorguen como valores de referencia varía constantemente y varía según la bibliografía del libro o de los parámetros estandarizados internacionales que tenga el laboratorio que ustedes estén usando. Sí, pero como les digo, los valores pueden variar, pero todos siempre se tienen que asemejar o aproximar a un valor estandarizado. Por ejemplo, el valor que voy a usar el día de hoy no quiere decir que sea el correcto, sino que es el que me guío de una manera más adecuada según a los parámetros internacionales y del hospital en el cual uno trabaja o uno ve en los laboratorios que generalmente se encuentran. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en varón vamos a tener un valor aproximado de entre 4.5 hasta 5 millones de células por milímetro cúbico. Y en mujeres vamos a tener de 4 hasta 4.5 millones de células por milímetro cúbico. Que quede bien claro, por favor, que estos valores no son, como te digo, no son los valores netos, sino que va a variar según su país y según el laboratorio o según la bibliografía del libro que ustedes estén usando, como valores de referencia para la cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Pero que quede bien claro que hay dos tipos de valores, varón y mujer. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque según los parámetros que nosotros usemos, por ejemplo, si encuentro un paciente, ya sea varón o mujer, que esté en un valor elevado, encima de estos valores, yo puedo decir que es policitemia. Pero que quede bien claro que la policitemia es una palabra que abarca muchos criterios y nosotros tenemos que abarcar diferentes parámetros. Por ejemplo, la policitemia puede ser relativa o absoluta, es decir, puede ser una policitemia verdadera o una policitemia falsa. ¿A qué se debe? Porque puede estar basado en la concentración del plasma, que más adelante lo vamos a poder ver a mayor detalle. Pero policitemia es el aumento de la cantidad celulares. Puede ser verdadera, puede ser falsa, ya vamos a ver. Y en caso de que tenga valores disminuidos de lo normal, es decir, menor a 4 millones, menor a 3 millones, etc., yo puedo decir que la persona tiene anemia. Pero también que quede bien recalcado la parte en que la cantidad celular no va a determinar la anemia, sino vamos a tener otro parámetro que va a determinar el grado de anemia que tenga la persona. Sí, pero vamos a volver a ver esta parte más adelante. Otro valor que vamos a tener en un hemograma completo se va a llamar la hemoglobina. La hemoglobina sabemos que es una proteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo que ayuda por la afinidad que tiene hacia el oxígeno y hacia el dióxido de carbono, que hace y le da la propiedad al glóbulo rojo de poder transportar la molécula de oxígeno. ¿Cuánto yo tengo de hemoglobina? También va a variar según sea varón o según sea mujer. El valor estandarizado de hemoglobina va a ser, como vuelvo a repetir, los valores pueden variar según la bibliografía y según los rangos estandarizados internacional que posea su laboratorio o su hospital. Los valores son, en varón, entre 14 a 18 gramos decilitro. Y en mujer va a ser de 12 a 16 gramos decilitro. Esa es la cantidad de hemoglobina que yo puedo encontrar en un paciente en un hemograma completo, por ser varón o ser mujer. Y que quede bien claro que este parámetro es el que me determina el grado de anemia que presente mi paciente. Este es el principal valor que me va a determinar el grado de anemia que tenga mi paciente. ¿Sí? Más adelante, terminando este parámetro más que consiste en el hematocrito, es el otro valor que vamos a ver. El hematocrito, recordemos por favor que es el volumen que ocupan las células respecto al total de sangre. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo agarro un frasco que seguro en su hospital, en su laboratorio, en su universidad, deben de hacer es que agarramos un frasco, un tubo de ensayo y colocamos la muestra dentro de ese frasco, coloco una muestra de sangre, dentro de la misma, coloco una centrifugadora y esto empieza a hacer revoluciones
en la microcentrifugadora o la centrifugadora, donde se van a separar los elementos pesados que van a estar en la parte inferior y los elementos livianos como el plasma, proteínas, factores de coagulación, todo van a estar en la parte superior y la parte pesada como ser las células en la parte inferior. Es decir, aquí van a estar las células como los glóbulos rojos, todas las células, glóbulo blanco, etc. Y en la parte superior va a estar los elementos livianos como ser el plasma, en otra palabra agua, moléculas de electrolitos, etc. Entonces, ¿qué es hematocrito? Es la relación porcentual entre la cantidad de sangre y la serie o volumen celular. Es decir, por ejemplo, al tanteo, o sea, al vuelo, yo puedo decir que la cantidad celular en relación porcentual sobre la cantidad de volumen de sangre, yo aproximadamente digo, según la muestra que vale aproximadamente el 100% de toda esta mi muestra, no el tubo, sino la muestra de sangre, ¿cuánto ocupa en relación porcentual la cantidad celular? Si nos damos cuenta al tanteo, aproximadamente sería un 50%. Eso sería mi hematocrito, la relación porcentual entre el volumen celular que ocupa sobre la totalidad de su muestra. Entonces, hematocrito también va a diferir en valor, sea varón o sea mujer. Es importante saber eso porque el valor en varones aproximadamente es entre 42 hasta 52%. Mientras en mujeres va a ser entre 37 hasta 47% de hematocrito. Por favor, que quede bien claro los valores estandarizados, que obviamente su bibliografía, libros que usen o rangos internacionales de su hospital o laboratorio puede variar un poco los valores normales, pero siempre va a llegar más o menos a estos valores de acá. Algunos dirán 13, pero 14, 18 no altera mucho. Valores de glóbulos rojos, pero por favor que quede bien claro el parámetro o índice de valoración, por ejemplo, células por milímetro cúbito en cantidad celular, hemoglobina, gramos, decilitro y hematocrito, relación porcentual, 42 a 52%. Entonces, con esos parámetros de cantidad de glóbulo rojo, la hemoglobina y el hematocrito, yo ya puedo entender una palabrita que se nos va a venir en la mente, que son las anemias y las policitemias. Veamos las valoraciones o alteraciones clínicas que puede tener según estos tres parámetros. Solo esos tres parámetros. ¿Faltan más? Claro que sí, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, veamos, la anemia. ¿Qué es la anemia? Recordemos que la anemia es un síndrome que se caracteriza por varias sintomatologías. Veamos, por ejemplo, recordemos por favor que el hemograma, como tanto o varios laboratorios, solo ayudan de una manera, como dicen, son exámenes complementarios que nos van a ayudar a nuestro diagnóstico, pero que quede bien claro que los laboratorios no nos dan el diagnóstico, sino son exámenes complementarios, es decir, nos van a guiar o nos van a orientar en nuestra enfermedad, ¿sí? O lo que presenta el paciente. Que la anemia es un síndrome, una enfermedad que se caracteriza, por ejemplo, ¿cuándo voy a sospechar de anemia? Por ejemplo, un paciente que tenga palidez, que tenga astenia. Astenia es una patología en la cual el paciente se encuentra debilitado o mala gana, le decimos aquí en la parte de Bolivia. Anorexia, que tiene pérdida de peso o que no quiere comer, en otra palabra. Irritable, un paciente que no soporte ser intolerante, o sea, le cueste. Irritabilidad le decimos a una persona que es como que cualquier cosa le pone de mala gana. Irritable. Cefalea, que significa dolor de cabeza. Va a tener taquicardia, claro que sí. Va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, mayor a 100. Y va a tener una característica que se llama soplo cardíaco, es decir, el tercer ruido cardíaco, que lo podemos ver en un video que voy a hacer más adelante, que va a ser los ruidos cardíacos, ocultación de una manera correcta. Es decir, el paciente con anemia, por ejemplo, si ustedes vienen a su consultorio, viene un paciente que tenga palidez, que tenga astenia, es decir, mala gana, que tenga anorexia, que no quiera comer, que no tenga ganas de comer o que esté bajando peso, que lo vamos a ver más adelante a qué se refiere, también va a ser irritable, que va a estar muy insoportable, en otras palabras, cefalea, dolor de cabeza, taquicardia, aumento de la frecuencia mayor a 100, el tercer ruido presente en ese paciente, probablemente estemos con un diagnóstico de anemia, ¿se entiende? Pero con esta clínica yo puedo decir, parece que tiene anemia. Y gracias al hemograma, que va a ser un estudio complementario que me va a orientar a mi diagnóstico, yo puedo decir, este paciente tiene anemia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pido un hemograma. ¿Y qué es lo que voy a observar? Veamos.
Como les dije, la cantidad de glóbulos rojos, que es un parámetro que ya lo vimos anteriormente, que era entre 4 a 5 millones, sea varón o mujer, células por milímetro cúbico, me va a ayudar en nuestro gran diagnóstico, pero que quede bien claro que no es la cantidad de glóbulos rojos lo que determina la anemia, sino la hemoglobina. Esto es lo que determina el valor o el grado de anemia que tenga mi paciente. Si yo tengo un valor de hemoglobina menor a los valores normales, como ser en varón de 14 a 18, menor a eso, o en mujer menor a 12, porque lo normal es 12 a 16, es decir, imaginemos que una mujer tenga una hemoglobina, perdón, un varón o una mujer, la mujer que tenga un valor de hemoglobina menor a 10 gramos de decilitro, por favor nunca se olviden colocar los parámetros de medición de cada parte laboratorial, los grados de medición. Entonces, si la mujer tiene 10, menor a 10, es decir, 9, 8 gramos de hemoglobina, yo puedo decir que este paciente tiene anemia. ¿Sí? Entonces, lo que voy a averiguar va a ser qué tipo de anemia tiene. Por ejemplo, aparte de eso va a estar mi hematocrito. Las causas más frecuentes, por ejemplo, de anemia, vamos a ver más adelante, claro, obviamente, las causas más frecuentes de anemia, estamos hablando ahorita de anemia, es que puede haber anemias agudas o anemias crónicas. Es decir, según el tiempo, las anemias, puedo tener anemias agudas y anemias crónicas. Las agudas, como dice el nombre, son anemias que están ocurriendo en un tiempo que se implementó la enfermedad de forma brusca. Por ejemplo, las causas más frecuentes son las hemorragias. Es decir, el paciente está con pérdida de sangre por algún motivo, traumatismo, etc. Una fractura, ruptura de una arteria grande, como ser por ejemplo, pérdida de un brazo con la lesión de la arteria humeral o braquial. Entonces, la braquial, entonces, ¿qué está haciendo? Está perdiendo sangre por el brazo. Entonces, por ejemplo, una pérdida del brazo donde las arterias radial y cubital también han sido perforadas. Entonces, se está perdiendo sangre grandes cantidades. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un descenso de la cantidad de glóbulos rojos. Claro, porque estás perdiendo sangre, se está perdiendo los glóbulos rojos. Voy a tener disminución de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque es evidente que si yo estoy perdiendo la cantidad de glóbulos rojos, es normal, es muy normal que también se esté perdiendo la hemoglobina, ya que es una proteína que tiene el glóbulo rojo. Y también va a descender el hematocrito, va a estar relativamente normal o bajo. ¿Por qué? Porque la persona está perdiendo sangre y a la vez está perdiendo plasma. Entonces, por favor, causas principales de anemia aguda, por ejemplo, va a ser la hemorragia. Y entonces, si una persona está con hemorragia, es evidente, que quede bien claro, que la persona que tenga hemorragia, que es un trastorno patológico, se va a acompañar de anemia. ¿Por qué? Porque si tengo pérdida de sangre, que pierdo el glóbulo rojo, pierdo la hemoglobina, pierdo esa capacidad de llevar oxígeno adecuado al tejido, por eso la persona va a tener palidez. Como su tejido no va a tener una buena cantidad de perfusión tisular, es decir, oxígeno y nutrientes, va a tener astenia, adinamia, va a ser irritable, va a tener taquicardia porque su corazón va a tratar de compensar la pérdida de la perfusión tisular y va a tener una frecuencia cardíaca elevada, va a haber el soplo cardíaco, vamos a ver por qué se da en el tema de ocultación cardíaca. ¿Sí? Entonces, las hemorragias. Y crónico, obviamente, pueden ser trastornos que se pierde hemorragia, que pierde sangre a larga data, como ser, por ejemplo, tumores, como un cáncer. También puede ser parasitosis, enfermedades parasitarias que se encuentran dentro del tubo digestivo y que van a hacer pérdida de sangre constantemente. Es decir, entonces yo tengo pérdida de glóbulos rojos y hemoglobina y hematocrito y eso me va a determinar el grado de anemia. Sobre todo, por favor, no se olviden que sería una pregunta de examen. Sería, ¿quién es el que determina correctamente el grado de anemia? Va a ser la hemoglobina. Pero cabe recalcar que también tenemos anemia, es una enfermedad muy grande, por eso existe la especialidad incluso de hematología, donde la anemia tiene varias formas de dividirse, pero por ahora que quede bien claro que por según el tiempo yo tengo anemia aguda y crónica. En niños es muy frecuente encontrar anemia. ¿Por qué es muy frecuente la anemia en niños? El tipo de anemia en niños, el más frecuente son las anemias ferropénicas, es decir, deficiencia de hierro, y por infecciones. Eso por infecciones tenemos que pedir la forma del hemograma a la parte del leucograma, entonces ahí nos va a orientar para saber si es una infección. Pero ahora, por deficiencia de hierro, yo necesito otro estudio que ahorita, después de esta parte lo vamos a ver, que se llama índice eritrocitario. Yo sé que ustedes están ansiosos de ver esta parte, índice eritrocitario. Es donde yo voy a ver las palabras PCM, HCM, BCM, HCM y CHCM.
Eso lo vamos a ver en la siguiente parte, más adelante. Muy bien. Entonces, por favor, que quede claro que cuando tengo anemia, cae la hemoglobina, que es el principal mediador de la anemia, y también caería la cantidad de glóbulo rojo. El hematocrito, ¿qué pasa con el hematocrito? Es un valor que puede ser muy modificable, o sea, puede ser muy modificable porque puede variar mucho según las alteraciones clínicas que tenga el paciente. Además, puede aparecer, por ejemplo, para que se den cuenta, es porque esto puede variar muy constantemente, por eso hay que saber si la anemia es ficticia o pseudoanemia, en otra palabra. Por ejemplo, démonos cuenta, ¿qué pasa si un paciente llega a su consultorio y se encuentra descompensado, es decir, está con vómitos o una diarrea? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a colocarle suero, es decir, le vamos a poner una vía parenteral de suero para que haya una reposición de líquidos electrolíticos, o sea, líquido electrolítico, para que el paciente mejore, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si la enfermera o el médico se descuidan y le pasamos de por demás líquido? Es decir, le pasamos más líquido. ¿Qué va a pasar? Si nos recordamos que el hematocrito era la relación porcentual entre la cantidad de sangre y la cantidad de glóbulo rojo. Pero ¿qué pasaría si yo ahora tengo un paciente donde, por ejemplo, coloco una muestra y resulta que en el hematocrito, como le pasé abundante cantidad de líquido, se me llena de líquido este paciente? Es decir, se va a hacer una hemodilución, donde voy a tener, y hago un hematocrito y voy a tener una baja cantidad de células de glóbulo rojo y una alta cantidad de plasma. Que recordemos que plasma es netamente agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir, si veo esto en laboratorio, porque estoy viendo la cantidad cuantitativamente, ¿qué voy a tener? Voy a tener un hematocrito, un hematocrito bajo. ¿Por qué bajo? Porque tengo una relación porcentual de glóbulo rojo disminuido en toda la muestra. Es decir, si hago aquí un hematocrito, más o menos me va a salir 25 o 20%. Eso me sale según la cantidad de glóbulo rojo que tenga en una muestra con plasma. Todo este es mi tubo de ensayo. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿cuánto era el valor normal de hematocrito? Era 42, 37, pero hoy tengo 25, 20. ¿Qué voy a decirle a la persona si agarro un hemograma y veo este hematocrito? Voy a decir, esta persona tiene un hematocrito disminuido. Según esto, el hematocrito disminuye, yo puedo decirle a la persona que tiene una anemia. Pero es una pseudo anemia. Es decir, una anemia ficticia. ¿Por qué? Porque puede haber hemoconcentraciones como hemodiluciones. Es decir, ¿qué pasa si el paciente toma una alta ingesta de líquido, ya sea por vía oral o por vía parenteral, donde el paciente consumió abundantes cantidades de agua? Entonces va a salir que tengo menos cantidad de glóbulo rojo y va a salir que el paciente tiene anemia, pero es una anemia ficticia, es una anemia falsa. Entonces es importante saber que el hematocrito, por eso le dije, puede estar normal o puede variar según cómo está el paciente. Por eso hemoglobina es el parámetro más importante que mide cómo está el paciente según el grado de anemia. Se va a basar en base a la hemoglobina. Es importante saber porque la cantidad de glóbulos rojos y el hematocrito pueden variar según los parámetros de la persona. Ahora veamos la otra parte o su hermano, que es la policitemia. ¿Qué es policitemia? Cuando yo tengo abundante cantidad de glóbulos rojos. Esta cantidad abundante de glóbulos rojos puede variar mucho según el patrón que tengamos de patología en el paciente. Por ejemplo, yo puedo decir que hay policitemias fisiológicas y también patológicas. Pero ambos fisiológico y patológica de la policitemia, puede ser, y todo se basa en un mismo parámetro o proceso fisiopatológico, es decir, fisiológico, para que nosotros entendamos, ya que esto es más fisiológico. Por ejemplo, tanto fisiológico como patológico, todo se basa en la disminución de la cantidad de oxígeno. En la altura, la presión parcial del oxígeno en la altura disminuye. Es decir, en otras palabras, si yo voy a lugares como la altura, por ejemplo, en Bolivia es bien conocido el departamento de La Paz, Potosí,
por ejemplo, donde la altura obviamente está sobre más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué voy a decir? La persona, por ejemplo, en la altura, pues, parecería que tiene baja cantidad de oxígeno porque es la presión parcial del oxígeno en la altura es baja. Entonces, en otras palabras, cuesta que el oxígeno llegue a mis tejidos. Entonces, el organismo ve o interpreta en la altura que tengo baja cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tengo baja cantidad de oxígeno, mi organismo compensa, porque sabemos que la principal hormona que regula la producción de los glóbulos rojos se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se produce generalmente en su mayor porcentaje, como un 90, aproximadamente 90%, se lo produce en un órgano que se llama riñón. Es decir, la eritropoyetina se produce en el riñón. Entonces, como el organismo en la altura, que es algo fisiológico, interpreta que hay baja cantidad de oxígeno, mi organismo produce eritropoyetina. ¿Para qué? Para que exista mayor cantidad de glóbulos rojos y así, como tengo menor cantidad de oxígeno, mi organismo pueda llevar mayor cantidad de oxígeno a todo mi cuerpo. Entonces, por eso, en la altura, como es La Paz en Bolivia, o en lugares que tengan mayor elevación sobre el metro sobre el nivel del mar, entonces La Paz, Potosí, Oruro, las personas van a tener una policitemia, pero fisiológica. ¿Por qué? Porque el paciente está en una altura con disminución de la presión parcial del oxígeno en la altura. También podemos tener policitemias fisiológicas en los primeros días de recién nacido. ¿Sí? O sea, podemos encontrar policitemias en los recién nacidos y en personas con la altura. Pero no le vamos a decir que es patológico. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico que ocurre por disminución de la presión y el oxígeno en la altura. Y en los recién nacidos porque la madre y el bebé se intercambian la misma cantidad de glóbulos rojos. Y es por eso que esos glóbulos rojos, en otra palabra, en el recién nacido tiene policitemia porque le presta a la madre los glóbulos rojos. Y en los siguientes días esos glóbulos rojos de la madre van a ir muriendo. Ya vamos a ver más adelante que ese proceso fisiológico de recién nacido va a generarme una ictericia neonatal. Pero también es fisiológico, que eso se va a ver más adelante. Ahora, lo patológico, que es lo más frecuente, el recién nacido, por ejemplo, perdón, en lo patológico, la policitemia patológica se da en pacientes que el mismo cuadro fisiopatológico, baja cantidad de oxígeno. ¿En qué pacientes? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome que se caracteriza por un funcionamiento inadecuado del corazón. Es decir, el corazón ya no puede mandar la misma cantidad de sangre que un corazón normal. El corazón está fregadito, entonces ya no manda la misma cantidad de sangre que un corazón normal a todo el organismo. Es decir, en vez de mandar 5 litros de este corazón normal, ahora este corazón que tiene una insuficiencia manda 3 litros. Es decir, los organismos, los tejidos periféricos detectan baja cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué hace? El riñoncito libera eritropoyetina para que la persona tenga mayor cantidad de glóbulo rojo. O otra patología son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que se caracterizan como varias enfermedades donde el pulmón, pues pulmonar obstructiva crónica, significa que el pulmón ya no puede hacer una adecuada transformación o la famosa hematosis, ya no puede hacer una adecuada hematosis porque tiene una patología que disminuye el movimiento del oxígeno hacia los pulmones o hacia los alvéolos. Entonces tengo, en otra palabra, baja cantidad de oxígeno. Por ejemplo, vamos a tener aquí el enfisema o la bronquitis crónica, por ejemplo. O sea, son enfermedades donde tengo dificultad para que el oxígeno llegue a mis alvéolos. Entonces, ¿qué voy a tener? Hipoxemia. ¿Qué voy a hacer para compensar? EPO, o sea, la eritropoyetina. ¿Quién lo libera? El riñón. ¿Para qué? Para que tenga mayor cantidad de glóbulo rojo para que pueda transportar la mayor cantidad de oxígeno a todo mi tejido, porque ese es el cuadro fisiopatológico que hace que yo tenga policitemia, pero ya es patológico, porque hay una enfermedad de base que lo está desarrollando. Espero que se esté entendiendo. Y para dar la vuelta a la página, o sea, dar la vuelta a la otra parte que vamos a estudiar ahorita, es porque quiero que entiendan, a ver, ¿qué pasaría si yo tomo una muestra de laboratorio de hemograma a un paciente que viene de la altura? Es decir, viene un paciente paseño, uno de La Paz, por ejemplo, de Bolivia, altura que está más o menos más de 3.000 metros y algo, está en La Paz, viene a Santa Cruz, que es la tierra oriental de Bolivia, llega y le hacemos una muestra de hemograma y me sale que tiene un hematocrito aproximadamente de 65%. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray!
¿Qué significa? 65% está elevado. Está elevadísimo. Tiene una policitemia, prácticamente. Pero recordemos, ¿por qué el hematocrito está elevado? Porque en este paciente con altura yo tengo policitemia. Y si tengo policitemia es fisiológico porque él está en la altura. Entonces es normal que en el paciente que está con policitemia tenga mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué era hematocrito? Era la relación porcentual entre la cantidad de muestra y la relación porcentual que tiene de glóbulos rojos. Ya no tengo 50, ahora tengo un 60 o 70. ¿Por qué? Porque tengo ahora más cantidad de glóbulos rojos. Ahí viene la palabrita policitemia. Les dejo para que ustedes puedan averiguar, por ejemplo, hay policitemias primarias y secundarias. Por ejemplo, estas son las secundarias. Las policitemias secundarias son trastornos que se generan por secundario a esta enfermedad. Pero también hay enfermedades de policitemias primarias. Por ejemplo, está la famosa policitemia vera. Esa es un trastorno ya primario en el cual se caracteriza por un trastorno en la producción de los glóbulos rojos y que es genético o congénito, que vamos a ver más adelante, se lo va a explicar más a detalle. Ahora, espero que se esté entendiendo y que quede bien claro que el hemograma completo está de un eritrograma, un leucograma y un trombograma, es decir, son 3 partes. Estamos hablando exclusivamente el día de hoy de eritrograma, la mayor parte que son los glóbulos rojos, que vamos a hacer el estudio. Recordemos que tiene 2 partes, hemoglobina, glóbulo rojo y el hematocrito. Esos son los parámetros generales de un eritrograma. Pero viene una parte que quede bien claro donde vamos a poder estudiar que se llama índice eritrocitario, donde yo voy a poder hacer el estudio de la BCM, HCM y CHCM. Eso es lo que vamos a estudiar dando la vuelta a esta página.